Nada, buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de formación que nos aporta mi planilla. El día de hoy vamos a hablar desde un tema de cómo la motivación termina siendo una opción o una oportunidad para hacer las cosas con nuevos ímpetus, con nuevas ganas, pero pues claramente esto no siempre viene de esta manera. Al principio hay un tema de temor y por ahí es por donde vamos a arrancar. Por eso esta conferencia del día de hoy ya se llama Pasando al talento humano desde el temor a la motivación, porque no siempre es fácil ese proceso de cambio, pero pues sí tenemos la opción de hacerlo de una manera constante, consciente, y esto nos va a permitir generar los resultados que esperamos en nosotros y en las personas que trabajan con cada uno de nosotros. Siendo conscientes y coherentes del consumo de internet, del ancho de banda y demás, y de que algunos de ustedes pues a veces tienen otros tipos de aparatos conectados al tiempo, voy a apagar mi cámara. Ya estuve en cámara en un momento. Voy a apagar mi cámara y voy a dejar solamente el micrófono encendido. Si en algún momento necesitamos abrir la cámara, pues lo haremos más adelante, pero por ahora nos vamos con la cámara apagada para disminuir ese tráfico de datos que de alguna u otra manera a todos nos afecta. Entonces, el objetivo de esta charla va a ser comprender los pasos que se sugieren a las organizaciones para facilitar el acompañamiento a los equipos de trabajo frente a la movilización del temor a la motivación, para construir los nuevos escenarios de productividad. Claramente, la situación hoy en día nos ha motivado a que hay que tener cambios. Muchos veníamos tal vez en nuestra zona de confort y no veíamos los cambios como una necesidad. Ya teníamos nuestra empresa, nuestra organización, nuestro negocio completamente establecido y digamos que íbamos navegando en aguas seguras y no teníamos la necesidad de estar pendientes de hacer algún tipo de cambio. Sin embargo, un hecho fortuito nos obliga a repensarnos. Creo que esto ya está dicho más de una vez en los últimos meses, a replantear nuestras maneras de hacer las cosas, desde la manera incluso personal hasta la manera laboral. Y así como nos está invitando esta situación de la pandemia a esos cambios puntuales ahorita, pues realmente la vida como tal está avanzando de manera tan vertiginosa que nos invita a hacer cambios en muchos aspectos. Es por eso que contemplar ese proceso y asumirlo lo más rápido posible para pasar del temor a la motivación hace parte de nuestro proceso interno y de nuestro proceso como líderes de procesos, si lo somos, o la parte que tenemos que trabajar con nuestros equipos cuando estamos compartiendo el escenario de trabajo con alguien más. ¿Te imaginas poder vivir una revolución industrial? El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática. Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, Big Data, impresión 3D, visión artificial, el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Y ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria?
Y si hacemos el ejercicio completo de revisar esto que nos estaba mostrando el video, empezamos a notar que sí, que en los últimos años hemos sido beneficiados por una serie de cambios que nos han invitado a hacer las cosas de manera diferente. El tema de los computadores. Hoy en día, tener un computador portátil se ha convertido en algo casi que habitual en los hogares. Hace 10 años tal vez era mucho más accesible, perdón, tener el computador de escritorio. Hace 20 años tener un computador en una casa no era tan habitual, 25 años, y de ahí para atrás la situación era completamente diferente. La tecnología nos ha invitado a que hagamos las cosas de tal manera que empecemos a hacerlo, o sea, que nos preparemos para todo lo que está viniendo. Para muchos de nosotros, conceptos como los que acaban de hablar ahorita, realidad aumentada, big data, realidad virtual, son conceptos que tal vez se nos alejan un poco de nuestra cotidianidad, pero realmente se han vuelto parte de nuestra cotidianidad. Entonces, cosas como, por ejemplo, un juego dentro del celular para las personas que conocieron Pokémon, que podían ver el Pokémon, el muñeco, pues en un escenario real, pero era un muñeco de mentiras. Eso es realidad aumentada. Para las personas que saben que buscan un tiquete en algún momento en una página de una aerolínea y a partir de ese momento en su Facebook, YouTube, Instagram, empieza a aparecerles la publicidad de ese destino para donde estuvieron buscando el tiquete, hace parte de la Big Data y de toda la conexión que se está generando en este momento. Hoy en día estamos, digamos que, hiperconectados y eso nos da una nueva visión de hacia dónde queremos enfocar nuestra productividad. Les decía hace un rato, la pandemia generó un movimiento, pero más allá de la pandemia, todo el avance tecnológico nos está invitando a pensarlo diferente. Y aquí es donde nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo nos estamos preparando para los retos de la nueva productividad? ¿Qué es eso que la nueva productividad nos está pidiendo y que nosotros estamos haciendo? ¿O qué es eso que tal vez sabemos que tenemos que hacer y lo estamos dejando de lado? Es por eso que la invitación aquí es bien importante y es empecemos a revisar desde lo que nosotros hacemos, desde lo de que cada uno de nuestros negocios se dedica, necesita para salir adelante y empecemos a buscar esas soluciones que nos está ofreciendo la edad actual, la edad moderna, para poder posicionar nuestro negocio ante los clientes y ante nuestros usuarios. La búsqueda de la revolución 4.0, como lo decía ahorita el video, hace que estemos con mayor información, con mayor conexión, con mayor posibilidad de acceder a todo el mundo a través de un solo clic. Sin embargo, así como nos pasa a nosotros, eso también le pasa a las personas que consumen nuestros productos y servicios. Es por eso que cada uno de nuestros usuarios lo que espera es que al final el producto sea más económico, que depende de nuestro nivel de producción, que sea más fácil de usar, de encontrar, y eso también depende de nuestra capacidad de desarrollo y de comercialización, y que sea más rápido de atender. Entonces, para las personas que trabajan, por ejemplo, en atención al cliente, saben que una PQR se podía tardar en otros momentos hasta meses para ser resuelta. Hoy en día, la idea es que se conteste lo más rápido posible porque eso genera fidelización con el cliente que estamos teniendo. Si hacemos que esto sea todo en nuestro proceso productivo, sea más económico, más fácil y más rápido, vamos a generar mayor satisfacción. Esto, como les decía, es motivado simplemente por querer movernos de nuestra zona de confort. Y voy a poner un ejemplo muy básico. Podemos tener a una persona que tiene su negocio de comidas rápidas y lleva haciendo exactamente lo mismo por más de 10 o 15 años. Sin embargo, en este momento no se movió hacia el tema de los domicilios y está presentando pues un momento difícil en su economía. Cuando toma la decisión de pasarse a los domicilios, no es solamente conseguir una persona que vaya y reparta los productos, porque pues es que esto tiene que satisfacer necesidades de seguridad, de bioseguridad, de calidad del alimento, de cómo va a llegar, de tiempos de entrega. Entonces, no es solamente cambiar por el hecho de cambiar. Los cambios tienen que venir motivados y tienen que venir rastreados de tal manera que podamos hacerle un proceso de seguimiento y podamos encontrar cuáles son esos puntos fuertes, esos puntos de valor y esos puntos que tenemos por fortalecer o esas falencias que tenemos. Sin embargo, aquí tenemos un tema y es cómo motivamos la disposición del talento humano
frente a la transformación del escenario laboral. Para los que somos líderes de proceso, pues nuestra convicción es mucho más fácil, porque nosotros sabemos hacia dónde queremos ir, pero muchas veces a nuestro equipo no le contamos nuestras metas, nuestros planes, nuestra organización, y ellos no saben realmente cuáles son las expectativas que tenemos. Si eso no ocurre, pues claramente el equipo no se siente motivado. Entonces, si no hay motivación, probablemente va a haber incertidumbre, miedo, temor o la sensación de hacer algo por tener que hacerlo, no sabiendo el para qué se hace. Si podemos motivar que nuestro equipo de trabajo pase del miedo a la motivación, lo estamos haciendo de manera adecuada para que ellos se suban también en este proceso de transformación y generen ideas, aporten dentro del proyecto y nos generen más valor incluso del que nosotros mismos ya le habíamos puesto a lo inicial. Nosotros hablamos en Prime en particular de un modelo ascendente de espiral. Entonces, ese modelo, que les permítanme un segundo, ese modelo, como les digo, habla de 4 partes. Y son 4 partes que necesitamos contemplar en el momento en el que estamos pensando en el tema de la motivación de las personas. Permítanme que acabo de tener una falla técnica. Ya. Aquí. Permítanme, por favor. Listo. Hablamos de las cuatro partes de nuestro proceso y son planeación, motivación, amabilidad y transformación. Estas 4 etapas hacen que el proceso sea mucho más cercano con cada uno de nuestros colaboradores. Nosotros como cabezas de un equipo, si lo somos, no podemos quedarnos solamente con la idea porque muchas veces las personas que nos acompañan pues no la tienen tan clara. Entonces ahí es donde vamos a trabajar básicamente el tema de motivación y amabilidad. Pero vamos a ver por qué hablamos de estas 4 palabras. Cuando hablamos de transformación es porque hacia allá es hacia donde nos dirigimos, hacia la nueva productividad. En este momento nos hemos dado cuenta que todos los negocios han tenido que cambiar y migrar. En este caso, nosotros tal vez no tenemos que esperar un punto de inflexión tan fuerte como lo que nos ocurrió en este momento, sino que simplemente podemos empezar a buscar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra productividad. Y aquí es donde hablamos de transformación. Cuando hablamos de amabilidad, hablamos de las competencias de relacionamiento desde la versión 4.0. Ya conocemos que las competencias de relacionamiento tal vez son la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación con los otros. Pero sin embargo, cuando hablamos de 4.0, también tenemos que tener en cuenta que los medios virtuales nos generan otro tipo de amabilidad. El tono con el que escribimos, la cantidad de emojis, por ejemplo, que utilizamos en un mensaje, la intermitencia con la que mandamos algún tipo de promoción. No podemos ser invasivos con las otras personas, bien sea con nuestros colaboradores o con nuestros clientes, siempre respetando ese espacio personal del otro. Lo tercero es la motivación, que al final es la cultura organizacional y es hacia donde sabemos que queremos mover a toda la organización, sin importar si nuestro equipo es un equipo de 3 o 4 personas o es una organización de 200 o 500 personas. La idea es que todos estemos motivados hacia obtener el mismo resultado. Cuando esto ocurre, pues la cultura organizacional va a mover mucho más fácil este proceso de transformación. Y finalmente, la planeación, que va dirigida desde la alta dirección para generar ese modelo de transformación. La alta dirección es quien se toma el tiempo de organizar y buscar cuál va a ser la mejor ruta para llegar a ese proceso de transformación. Sin embargo, pues como les decía ahorita, tiene que ser comunicado hacia el resto del equipo porque no puede quedarse solamente en las cabezas. Este modelo del cual les estoy hablando es nuestro modelo de gestión MAT de transformación, porque es un modelo que se ha desarrollado en Prime y lo que habla es que es un modelo de transformación, una espiral ascendente, como la podemos ver en la gráfica, donde las primeras partes son mucho más grandes, por decirlo de alguna manera, es más demorado que este vehículo haga la vuelta completa y a medida que va subiendo, el vehículo va a hacerlo mucho más rápido y va a ser mucho más fluido.
Este modelo tiene 3 etapas. A mano izquierda pueden ver que la etapa 1, que se llama nigredo, la etapa 2, que se llama albedo, y la etapa 3, que se llama rubedo. Estas 3 etapas tienen fases. Cada etapa cumple con las 5 mismas fases. Es decir, todo el proceso de transformación es un proceso de 15 fases. Las 5 primeras son iguales a las 5 siguientes y son iguales a las 5 últimas. Cuando hablamos de la etapa de 1, de preparación o nigredo, es cuando creamos ese estado de evolución, cuando queremos proyectar hacia dónde queremos movernos. Entonces, si hablamos de nuestro estado inicial, es dónde estamos hoy en día, hacia dónde, qué es lo que tenemos en este momento, hacia dónde nos queremos proyectar es la parte de planear. Decidir el compromiso es quiénes lo van a hacer y hasta cuándo, hasta dónde pueden llegar. La fase 4 ya es actuar y generar esos comportamientos iniciales. Y la fase 5 es evaluar el estado de esa parte de planeación. ¿Por qué esto se repite? Porque no es lo mismo evaluar el estado de la preparación que el estado de la acción. Yo puedo generar unos planes idílicos desde mi cabeza y puedo decir que a futuro voy a vender el 300% más de lo que estoy vendiendo hoy en día, pero tal vez en ese momento tengo que hacer mi propia evaluación y decir mi capacidad de producción no es lo suficientemente robusta para subir ese 300, yo puedo pensar en un 200, en un 150 o en un 100% más. Pero ahí es donde yo tengo que empezar a reevaluar esa parte de planeación. La primera parte es, por decirlo de alguna manera, muy mental. Es una parte muy desde lo que queremos llegar y cómo lo queremos lograr. La segunda parte, el albedo, es la acción de evolución y es comprometer y habilitar a toda la organización. Es el ser, el saber, el hacer y el estar. Una vez que ya tenemos claro nuestro compromiso, que es aumentar en un 200% nuestras ventas, por ejemplo, volvemos a revisar. Entonces, hoy en día estamos produciendo, no sé, 1000, vamos a subir otros 2000, entonces necesitamos al final del ejercicio producir 3000 unidades de lo que sea. ¿Cómo lo empezamos a planear? Entonces, ¿qué máquinas tenemos que hacer? ¿Qué preparación tenemos que hacer? ¿Qué instalaciones necesitamos? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué tipo de inversión? ¿Quiénes van a ser las personas adecuadas para hacer este proceso? ¿Quiénes van a ser los encargados de socializárselo al resto del equipo? ¿Quién va a ser el nuevo supervisor del proyecto? Ese tipo de temas que ya son mucho más de acción hacen parte de la etapa 2 del cambio. Cuando tenemos esa etapa 2 del cambio ya digamos que chuleada, es cuando podemos hacer la etapa 3, que es la etapa de evaluación y sostenimiento. Y entonces aquí es donde podemos mantener la evaluación en la gestión del servicio o del producto que estamos trabajando. Si no hacemos el proceso adecuadamente, probablemente vamos a dejar a las personas de lado por estar buscando solamente los resultados. Por eso, si se dan cuenta, en la fase 3 y en la fase 4 es decidir el compromiso y actuar y generar el comportamiento. Esto tiene que ver con que en estas fases de cada una de las etapas lo hacemos de tal manera que las personas se comprometan, sepan qué es lo que se espera, qué es lo que se espera de ellas y hacia dónde se está dirigiendo la acción o el momento. No podemos mantener un proceso de transformación solamente desde la parte directiva, esperando que la parte operativa o la parte activa de la organización logre esos resultados si no saben cuáles son los objetivos claros. Cuando las personas lo tienen claro, pues así como les explicaba ahorita el tema del carro, saben que al principio va a ser un tema difícil porque nos tenemos que acomodar con una nueva máquina, porque tenemos que aprender un nuevo proceso, porque tenemos que trabajar con una nueva materia prima. Pero probablemente dentro de 15 días o 2 meses, pues el proceso va a ser mucho más rápido y ya le vamos a perder ese momento incómodo que le teníamos inicialmente. En esas 3 etapas de las que hablábamos, hay, como podemos ver en este cuadro, entonces en la etapa 1, nigredo, es la preparación y la creación. ¿Y cuáles son esas características? Hablamos de un diagnóstico, de una planeación y de una preparación operativa. Son momentos incómodos porque es cuando queremos saber hacia dónde nos queremos mover y los sueños pueden ser muchos, pero también pueden haber muchos peros o pueden haber muchas personas que nos ayuden a poner los pies en la tierra y eso hace que las emociones
emociones sean ese tipo de emociones limitantes de las que hablábamos, desde el miedo, la rabia, la negación o el enfado, por ejemplo. Entonces, pero es que yo quiero producir 3.000, pero mi capacidad solamente me da 2.000. Sí, pero es que si tuviera 3.000 yo podría ampliar, crecer, no sé, pero va a haber alguien que le dice con calma, con paciencia, tranquilo, piénselo bien, piénselo mejor. Y en ese caso, las emociones no son tan cómodas. Ahí es cuando las emociones se vuelven limitantes y hablan desde el temor y desde el miedo. En la etapa de la acción, ya es cuando empezamos a movernos hacia la parte de lo vamos a hacer. Entonces, aquí es acción y mantenimiento y conociendo cuáles han sido los aprendizajes de las experiencias. Entonces, si ya traté de ampliarme alguna vez hace 2 años, pues ya sé que no puedo comprar o no puedo alquilar un nuevo espacio mucho más grande, puedo tratar de hacerlo en el espacio que tengo hoy en día para optimizar mis gastos, cuáles son los requisitos que puedo llegar a necesitar en este momento para cambiar la materia prima. Puede ser por temas de legislación, por temas de bioseguridad, por temas de, no sé, por muchos factores que pues que cada uno de ustedes tendrá claro frente a su negocio. En este paso de la acción nos movemos, ya empezamos el proceso de transformación y cambiamos las emociones que no son tan radicales como las de la primera etapa, pero sí sienten en algún momento, sí dejan algún tipo de nostalgia. Entonces es la tristeza, la culpa, la desilusión, la frustración, y tiene que ver con el hecho de entender que no todo lo que puedo llegarme a proponer lo voy a obtener en el momento en el que lo quiero, en el que lo quisiera lograr. Pues es muy complicado muchas veces obtener ese tipo de resultados en los tiempos establecidos por la mente. Una cosa es imaginarlo y otra cosa es hacerlo. Sin embargo, también empezamos a darnos cuenta que el camino que empezamos a recorrer nos empieza a dejar otro tipo de sensaciones y emociones mucho más expansivas, mucho más abiertas al mundo, y aquí es cuando empezamos con un tema de aceptación emocional, apertura, curiosidad y entusiasmo. Entonces, en este momento ya empezamos a hacer esa transformación donde les decimos, podemos decir a las personas, mire, tal vez usted ya venía acostumbrado a trabajar con una cortadora de material donde usted tenía que estar de pie, pero se estaba quejando del tema de la espalda. Ahora le traemos esta cortadora donde usted puede estar más cómodamente sentado, su trabajo no lo va a perder, inténtelo, pruébelo y se va a dar cuenta que así usted ya venga acostumbrado, esto le va a facilitar su vida y los resultados que usted obtiene como en su labor. En ese momento la persona empieza a darse la oportunidad de buscar esas opciones nuevas con esta nueva máquina. Es ahí donde empezamos a hacer esa transformación y nos damos cuenta que esos sentimientos que no eran tan chéveres se vuelven sentimientos mucho más expansivos. Finalmente, en la parte de sostenimiento o ruedo, es cuando ya hemos podido integrar completamente ese nuevo proceso, ese nuevo sistema, es lo que tengamos dentro de nuestra nueva visión de negocio, y ya se vuelve parte de nuestro desarrollo habitual, y entonces ya ahí es cuando generamos el compromiso así completamente de corazón con nuestro trabajo, con nuestra labor, y tenemos el comportamiento arraigado. Bajo el ejemplo de la cortadora, entonces al principio no confiaban mucho en la cortadora, decían que no cortaba igual, decían que no cortaba de algún tipo de material, y ya con esta situación pues se dan cuenta que incluso corta más rápido, que la productividad aumenta y que incluso el salario podría llegar a tener algún tipo de beneficio, y en ese momento la emoción cambia completamente a emociones mucho más expansivas, donde hay autonomía, donde hay confianza, donde hay armonía y sobre todo hay amor por lo que están haciendo, y vuelven a tomarle el amor a sus labores y a sus trabajos. Cuando hacemos ese tipo de proceso secuencial, despacio, entendiendo que no todas las personas van a responder ante los mismos estímulos de la misma manera, tenemos la posibilidad de generar ese proceso de transformación, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Este modelo termina también con un tema de estructuras de facilitación, que es cuando hablamos de una cosa es lo que nos dicen las personas de afuera. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer procesos de transformación porque tomamos un curso, porque estamos asistiendo a un diplomado, porque aprendimos en alguna especialización o maestría, porque a mi vecino le funcionó. Y ese tipo de estructuras externas que vienen a impactar dentro de nuestro negocio
pues nos genera a nosotros también algún tipo de movilidad. Y tenemos que saber filtrar qué es lo que nos está llegando del exterior. Pero tenemos que tener también unos gestores internos, que son esas personas que están convencidas del cambio, esas personas que tienen un alto impacto dentro de la organización. Podemos buscar líderes natos que puedan generar en los demás la movilidad que nosotros queremos que el equipo entero genere. Es aquí donde nos apoyamos. Bien puede ser en personas que llevan mucho tiempo dentro de la organización, en personas que son nuevas pero que tienen mucho ímpetu en la organización. Podemos apoyarnos en las personas que tienen la posibilidad de tener algún tipo de experiencia externa o incluso en esos líderes que en algún momento podemos identificar como líderes negativos y que nos podrían llegar a apoyar para poder generar movimiento dentro de todo el resto de las personas que trabajan con nosotros. Tenemos 4 aceleradores. Uno es la estrategia general. El segundo son las estrategias y acciones de cambio. El tercero son las estrategias y acciones de comunicación. El cuarto son las estrategias y acciones de permanencia en evolución. Y alrededor de estas vamos a hablar en las siguientes diapositivas un momento más, por eso no me voy a detener en este momento. Finalmente, todo esto va a redundar en nuestros clientes internos y en que el talento humano, nuestro talento humano, tenga la posibilidad de tener infraestructuras y recursos que les faciliten la vida, que les generen a ellos mejores niveles de su bienestar personal, social y familiar y tengan la posibilidad de vivir una nueva realidad. Pasar durante todo este proceso no es fácil. Hay algunas personas que se limitan desde la experiencia y desde el decir, yo ya llevo muchos años haciéndolo así y no lo quiero cambiar. Aquí es donde nosotros como líderes de cada uno de los procesos tenemos que tener la visión holística y la capacidad de reconocer que no todas las personas son iguales y no todas las personas las motiva lo mismo. Para algunas personas una de sus motivaciones es que el trabajo sea más fácil, rápido y sencillo. Para otras personas, simplemente la motivación es tener un trabajo y un proceso de cambio les puede indicar que en algún momento pueden llegar a ser cesantes dentro de su proceso laboral. Es decirles cuál va a ser la verdad, cuál va a ser la realidad de cada una de estas experiencias para que ellos tengan la posibilidad de adoptar y de adaptar esa información a sus vidas, a sus movimientos personales y sepan realmente hacia dónde van enfocados. Este modelo completo al final tiene que tener una gestión del conocimiento y de la experiencia. Es decir, tenemos que dejar esto de alguna u otra manera registrado para poder aprender realmente cuáles fueron las buenas prácticas y cuáles son las opciones de mejora de todo este proceso en algún momento. Porque, como les decía hace un rato, los procesos de transformación y cambio son constantes. Vamos a pasar en ese momento de la emoción expansiva, donde creemos y sabemos que lo estamos haciendo bien, a ese momento donde nos tenemos que reinventar. Y hoy en día con la revolución 4.0 nos están obligando a reinventarnos constantemente. Para las personas que, por ejemplo, tenían un hotel, entonces el hotel funcionaba tradicionalmente, se vendían las habitaciones y pues digamos que tenía una ocupación promedio, pero de un momento a otro llegaron negocios como Airbnb y le ofrece al público la posibilidad de quedarse en sitios igual de cómodos a un precio distinto, con unas características diferentes, pero pues ya depende mucho del huésped la decisión que quiera tomar, pero el mercado se abre. Aquí es donde los hoteles tienen que inventarse unas nuevas estrategias para que llegarle a sus huéspedes, a sus clientes finales, pero pues para eso también se necesita que las personas que están dentro de su staff tengan la posibilidad de tomar decisiones y de reconocer que hay cambios internos que ellos tienen que adoptar para que las personas que van a hospedarse reciban algún factor adicional, ese factor diferenciador que hace que yo como huésped prefiera irme a un hotel en vez de escoger un Airbnb. Les decía que vamos a hablar de las 4 gestiones. Entonces, la primera gestión es la gestión general del cambio. En esta parte tenemos que hablar de cuáles son nuestros objetivos, de cuáles son nuestros valores, cuáles son las competencias y los indicadores que necesitamos para poder desarrollar todo el proceso.
En este momento, por ejemplo, perdón, antes de marzo teníamos una serie de competencias básicas que nos servían para un tema de nuestro trabajo habitual, sea el que sea. Yo creo que todos pasamos por ahí. Sin embargo, en este momento, una de las competencias que se está buscando en las personas que se están contratando actualmente es el tema de la bioseguridad. Es el tema de que la persona tenga la responsabilidad del autocuidado consigo mismo y con otras personas. Tal vez eso era un tema, era una competencia que se buscaba en personas que manejaban maquinaria grande, maquinaria de cuidado, maquinaria de algún tipo de riesgo para sí mismo y para los demás. Hoy en día, hablar del autocuidado aplica desde una persona que trabaje en mesa y bar, una persona que trabaje en un hospital, una persona que trabaje en un almacén de ropa, una persona que trabaje en una panadería. Cuando nos estamos hablando con nuestro equipo y le decimos, mira, a partir de ahora usted tiene que llegar, bañarse, cambiarse, esta es su uniforme para estar en nuestras instalaciones, tiene que estarse lavando las manos cada 2 horas. La persona tiene que estar completamente dispuesta a ese proceso. Si no está dispuesta, pues nosotros desde lo que hacemos tenemos que motivar esa parte para que lo haga con gusto, lo haga con agrado y lo haga entendiendo que es por su bienestar y por el de los demás. Es allí donde revisamos las competencias que estamos teniendo y las competencias que necesitamos para el momento en el que la gente se moviliza. En la parte de estrategias y acciones del cambio, pues son las acciones que hacemos para motivar y habilitar el ser, el saber, el hacer y el estar. Y cuando hablamos de acciones, hablamos de todo tipo de acciones, desde correos motivacionales, desde comunicaciones internas y externas, desde actividades grandes o actividades por departamentos. ¿Qué es eso que vamos a hacer para que las personas se enteren realmente de lo que estamos buscando cambiar y no simplemente reciban un correo, lo abran, lo ignoren y se dé por enterado? Nuestra estrategia de cambio y de motivación tiene que ser lo suficientemente robusta para saber que lo que hacemos genera el impacto que nosotros estamos buscando. Y eso va ligado a las estrategias y acciones de comunicación y endomarketing. El endomarketing son esas campañas de cultura organizacional donde le comentamos y le comunicamos a todas las personas que trabajan dentro de la organización cuáles van a ser nuestros nuevos lineamientos y la manera en la que lo vamos a trabajar. Si esto lo hacemos de manera acertada y asertiva, probablemente vamos a generar el impacto del 100% dentro de nuestra población, teniendo una apropiación de conocimiento y de conceptos de lo que se necesita. Si lo hacemos simplemente como parte de un requisito, probablemente vamos a generar comunicaciones certeras solamente para algunos y vamos a dejar de lado a otras partes de la organización. Es decir, por ejemplo, a la parte operativa de una fábrica grande de 5,000 personas, donde 3,000 personas son netamente operativas, decirles que vamos a aumentar nuestra productividad en un 27%, para ellos tal vez no es motivacional ni entienden el por qué. Distinto sería así decimos que a partir de la fecha el equipo que pueda aumentar su producción en un 27% va a obtener algún tipo de beneficio como una hora de salida antes, un día a la semana o un día al mes. Ese tipo de comunicaciones pues van a motivar en las personas el comportamiento esperado. Es por eso que no podemos generar comunicación igual y lineal para toda la organización, sino que debemos hacerlo segmentado de acuerdo con el público al que queremos llegar. Y finalmente, las estrategias de acción y sostenimiento es saber cómo en el tiempo vamos a seguir haciendo esos procesos de cambio, convirtiéndolo siempre como parte de la cultura organizacional y evitando ese momento de miedo. Para las personas que no están acostumbradas a hacer procesos de cambio, cada vez que se tienen que enfrentar con un cambio radical o disruptivo, generan en ellos mismos un momento de temor. Pero para las personas que hacen procesos de cambio constantemente, el poder reconocerlo, hace parte de ese proceso interno y decir que es un momento más de aprendizaje, es un momento más de avance y aquí tengo la posibilidad de seguir simplemente recorriendo el camino y no me detengo en el pensar por qué tengo que cambiar, sino que simplemente lo hago como parte ya de una rutina establecida. Así que las personas que ven en el cambio un tema constante, pues no van a presentar ese tipo de sentimientos como temor, miedo, rabia o ira frente a los cambios, porque saben que eso va a avanzar.
yo creo que a todos nos ha pasado y es cuando hemos vivido una situación y la volvemos a vivir, no sé, meses o años después. La primera vez sentimos que la situación no es cómoda, que tal vez se nos acaba la vida, pero probablemente en la segunda vez que nos ocurre, tenemos la posibilidad de reconocer que, pues si la primera vez no se nos acabó la vida, esta vez tampoco y avanzamos mucho más rápido. Por eso es que hablamos que la espiral, el modelo completo es una espiral y es que siempre vamos a tener la oportunidad de hacerlo mucho más rápido y mucho más fácil. Cuando generemos ese cambio como habitualidad dentro de nuestro equipo, pues nuestro equipo, más que prepararse o prevenirse frente al cambio, van a estar incluso proponiendo cambios, mejoras, y eso va a hacer que los sentimientos de temor se vuelvan motivacionales para cada uno de los integrantes. Aquí está el modelo completo. Si pueden ver, están las 3 etapas de este lado. Permítanme un segundo. Las 3 etapas están de este lado con sus respectivas explicaciones y generalidades. Cada una de las etapas, como les decía, incluye estas 5 fases que son como la etapa de la planeación y la preparación de la transformación. Pero también desde la parte activa, pues tenemos en cuenta las estructuras, que son las personas internas y externas que nos van a apoyar dentro del proceso, el manejo de nuestras estrategias y de la forma en la que vamos a llegar a los equipos para que puedan sumarse a ese cambio de una manera dispuesta y activa. Y finalmente, el impacto que estamos teniendo realmente dentro de los equipos para que los equipos al per se se vinculen con gusto dentro del proceso del cambio. Cuando tenemos este modelo y lo aplicamos constantemente, pues como les decía, los sentimientos de temor, ira, frustración, rabia van a desaparecer mucho más rápido. No digo que no aparecen, simplemente vamos a generar un proceso de conciencia donde hemos aprendido que de cada cambio viene una oportunidad de mejora, que con la oportunidad de mejora hay una oportunidad de crecimiento y con el crecimiento hay una sensación de bienestar a futuro. Si yo reconozco que a futuro voy a encontrar bienestar, pues probablemente me voy a mover mucho más rápido del temor al bienestar, sabiendo que al final encuentro esa sensación. Este es el modelo realmente del cambio, como nosotros lo vivimos. Y digo nosotros, somos los seres humanos en todo momento. Si hacemos el ejercicio, nos pasa en temas laborales, temas personales, temas sociales. Y el primer momento del cambio es cuando decimos y descubrimos que tenemos que cambiar. Entonces aquí nos preguntamos que, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a obtener? Y empezamos a generar ese momento donde nuestra emoción sigue bajando, donde nuestra energía está llegando a ese punto donde no sabemos hacia dónde coger, pero empezamos a tomar en algún momento de nuevo impulso y empezamos a replantear ese tipo de emociones y decimos, no podemos estar en emociones tan negativas, tenemos que movernos de alguna u otra manera y empezamos a tomar el impulso para hacerlo con mucho más motivación y fuerza. Si hacemos el ejercicio en todos los momentos de los cambios de la vida, hemos pasado por estas etapas. Cuando teníamos que cambiar de apartamento o de casa, decíamos, pero es que aquí tengo mi familia, aquí tengo mis amigos, el colegio de los hijos, la facilidad del trabajo. Y después vamos a averiguar un nuevo apartamento y descubrimos que tal vez tiene más zonas verdes, puedo hacer un poco más de deporte porque me queda más cerca del gimnasio, me queda más cerca un tema de vías para salir de la ciudad, por ejemplo, y vuelvo como a replantearme el tema, que no sé si hay algún otro pero, hay algo que no me gusta, hay algo que no me suena, pero sin embargo vuelvo a tomar el impulso y probablemente después de darme cuenta que es mejor sitio, estoy más cómodo, estoy estrenando una vivienda, tengo la posibilidad de conocer nuevos amigos, de que mi hijo amplíe su círculo de conocidos, pues me siento mucho más cómodo. Y duramos en ese proceso, pues probablemente 10, 12 años, 15 años mientras vivimos en ese nuevo lugar. Ahora bien, a los 15 años queremos cambiar de sitio y volvemos a empezar con el mismo proceso.
¿Cuál va a ser el tema aquí? El tema es simplemente volver a hacer el proceso mucho más rápido y darnos cuenta que sí, que ya el hijo creció, ya no necesitamos que conozca amigos para el colegio, ahora nosotros necesitamos como adultos mayores tal vez tener un centro comercial cerca para poder salir a hacer las vueltas del banco, para poder hacer el supermercado. Ese tipo de espacios van a variar y entonces empezamos a darnos cuenta que volvemos a hacer el proceso una y otra vez, pero que cada vez lo hacemos más rápido. Y asimismo les pasa a los equipos de trabajo. De nuestra actitud y de nuestra motivación va a depender que ellos tengan la posibilidad de hacer ese proceso de pasar desde la etapa 1 a la etapa 3 lo más rápido que se pueda, mostrándoles siempre cuáles son los beneficios y las oportunidades de mejora para su vida personal y laboral a partir de los cambios que se están promoviendo dentro de la organización. La motivación es un proceso mutuo que conlleva el cumplimiento de todos los sueños. Y cuando hablamos aquí de la motivación, es porque no solamente los líderes motivan. Para que el líder motive, el equipo tiene que motivar también al líder. Yo como líder tengo la oportunidad de decir, quiero expandirme, quiero abrir nuevas sedes, nuevos locales, quiero tener una fábrica más grande, quiero tener más puntos de venta. Si tengo un equipo que me apoya y que me genera los resultados que yo estoy esperando pues obtener. Pero si en algún momento yo veo que el equipo no da ese tipo de resultado, pues yo simplemente me mantengo en mi zona de confort, me mantengo en la zona cómoda y sobrevivo como estoy. Así que tanto líder como equipo son responsables de esa motivación. El líder, pues porque es quien saca al equipo adelante y el equipo porque es el que le demuestra al líder que el reto se puede cumplir. Así que la motivación, al ser un proceso mutuo, pues motiva que los dos extremos puedan cumplir sus sueños. Tal vez el líder puede ampliar su negocio, crecer su patrimonio, pero también las personas que están trabajando dentro de la organización se dan cuenta que pueden llegar a subir en su cargo, subir dentro de la jerarquía de la organización o incluso pues en algún momento volverse socios o accionistas de la misma organización. Eso va a depender mucho de cómo la relación se maneje entre las dos partes. Para que ustedes conozcan un poquito más pues, de cómo se hacen este tipo de estrategias de planeación y tengan la oportunidad de generar como algún tipo de ejercicio propio que les permita reforzar esos conceptos de planear para ejecutar y cambiar. Dentro de Prime Virtual les tenemos la opción de tener un módulo gratis del curso de planeación estratégica. El curso de planeación estratégica tiene 3 módulos. En este momento tenemos de manera gratuita un módulo gratis y a través de la dirección www.prime-virtual.com, buscando el cuadro que dice curso gratis de planeación estratégica, pueden hacer su proceso de inscripción y llegar a acceder a esos contenidos del primer módulo, aclaro, donde podrán fortalecer este tipo de conceptos para poder desarrollar esos planes de planeación y poder generar esos procesos de cambio mucho más asertivos, donde entendemos que no es solamente un tema de la parte directiva, sino que es un tema donde se monta toda la organización. Finalmente, les quiero mostrar este video que tiene que ver con lo que hablábamos de la revolución 4.0 al principio, y es cómo nosotros en Prime Virtual hemos estado trabajando dentro de la realidad aumentada porque es algo que necesitan nuestros clientes hoy en día. Si ustedes tienen acceso en algún momento a nuestro brochure y a nuestra aplicación, que la encuentran en las tiendas Android y iOS como Prime Virtual, la versión amarilla, van a poder vivir experiencias como la que les voy a mostrar en este video de realidad aumentada. Este es un video muy cortico, donde nos muestra que a través de nuestro celular podemos observar mucha más información. De Prime Virtual. Disfruta nuestro portafolio digital en realidad aumentada. Y con este tipo de herramientas podemos optimizar la inversión porque ya no tendríamos necesidad de imprimir nueva papelería si cambiamos algún tipo de información. Simplemente podemos hacer un cambio de programación dentro de los servicios de realidad aumentada y las personas que nos consulten pues van a recibir automáticamente ese tipo de notificaciones o de actualizaciones.
La realidad aumentada viene ligada a la revolución 4.0 y esa revolución 4.0 nos está invitando a que pensemos en esos cambios, pensemos qué queremos hacer diferente, pensemos cómo podemos proponer para que nuestros equipos nos ayuden a pensar en estrategias efectivas y de impacto para que al final de todo esto no se quede solamente en un tema netamente corporativo interno, sino que genere los resultados en nuestros clientes y usuarios que les permita a ellos la fidelización y a nosotros la sostenibilidad de nuestro negocio. Les dejo esta encuesta, la pueden enfocar con su celular. La mayoría de los celulares, en el momento en el que ustedes lo enfocan con la cámara, les aparece un bannercito, un botoncito por donde pueden entrar a una evaluación de servicio acerca de esta charla y de estos minutos que estuvimos compartiendo. Muchas gracias de mi parte y los dejo.